En la película del 2005 se llama El exorcismo de Emily Rose. Es una película que está basada en una historia real. La muchacha se llamaba Anneliese Mitchell. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Sí, ella era alemana. Murió después de someterse a un exorcismo en 1976. La película muestra el proceso legal contra el sacerdote que llevó a cabo el exorcismo. La historia narra a través de flashbacks o recuerdos en el pasado, durante el juicio contra el sacerdote acusado de negligencia por no buscar la ayuda médica adecuada para esta muchacha, ¿no? Esta película la vi hace mucho. Culpable, yo no era cristiano todavía. Yo tenía como 13, 12 años, algo así. Pero me llamó la atención porque no era una película de terror, ustedes saben, la sangre y los demonios. No era una película de terror convencional. Era una película más bien que mostraba un caso como jurídico y que trataba de poner en duda la existencia de lo sobrenatural. Al final, el padre, al final les cuento lo que pasó para que no vean la película, no digan que fui yo el que les dije que vean la película. En la película, el padre resultó que el jurado lo halló culpable por haberle dicho a esta muchacha que no se tomara sus medicamentos para la esquizofrenia y no buscar ayuda médica. Pero el jurado lo exentó de toda culpa. ¿Por qué? Porque el jurado dijo que no se iba a meter en algo de índole sobrenatural, por decirlo así. El padre era culpable, pero allá hasta ahí. Entonces, hoy vamos a hacer algo diferente. Y no, nadie se va a endemoniar aquí, ni vamos a exorcizar a nadie, así que tranquilo, respire ahí. Vamos a hacer un juicio, ¿les parece? Algo así como un juzgado, ¿sí? A ver. Pero para eso necesitamos un título primero. Pasa allí en la página. Necesitamos un caso. Y miren nada más este caso. El caso de Judas Iscariote. La defensa de un culpable. Pásalo allí. Siguiente lámina. A ver, para este juicio vamos a necesitar lo siguiente. Primero, la parte acusadora. Y se los digo ya que la parte acusadora ya está. Desde hace 2000 años, y se lo pregunté a como 10 personas. Hey, mira, ¿qué es lo primero que vos pensáis cuando te nombro el nombre de Judas? Y vienen y me dicen, no, Judas es el traidor, el que traicionó a Jesús, el que vendió a Jesús. Lo primero, con 10 personas, las 10 personas me dijeron lo mismo. Judas es el traidor. Así que la parte acusadora ya está. La sociedad entera durante 2000 años. Y para esto sí necesito su ayuda. Ahora necesito un jurado. Aquí dice 6 voluntarios del público. A ver, 6 voluntarios que se sienten aquí en estas 6 primeras sillas. A la cuenta de 1. A la cuenta de 2. Casi se cae, pero bueno. A ver, alcen la mano los jurados. Muy bien. ¿Queréis ser jurado también? ¿No? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 6, está bien, 6. ¿También queréis ser jurado? Ah, ok, perdón. Bueno, aquí vas a practicar, te digo. Entonces, ¿qué va a hacer el jurado? Al final, el jurado da un veredicto, ¿verdad que sí? Determina solamente si es culpable o inocente. De todo lo que vamos a hablar, solamente... Ah, por cierto, nombren a un líder, por favor. A alguien que hable por todo. Dicen que Adrián. La mayoría dice que Adrián va a decir por todo el jurado si al final Judas Iscariote es culpable o inocente. Ok, necesitamos la defensa, que soy yo, atentamente yo. Por favor, no me funen, no me juzguen. Mami, tú que viniste a escucharme, yo quería ser doctor, no abogado. Así que necesitamos un juez y Dios va a ser el juez, porque ustedes conocen a alguien más justo que Dios. Si lo conocen, lo nombran y lo ponemos aquí, no hay ningún problema. Y el acusado, el pobrecito, el negro de la clase, el maltratado. ¿Ah? ¿Qué? Ah, perdón. No sabía. Ok. Pásala allí, por favor.
Miren aquí ven bien, aquí ven bien. Miren, el meme dice Judas hoy, se vienen cositas. Porque hoy, el Viernes Santo se conmemora lo que es lo que fue la cena de Jesús, los discípulos, ¿verdad? Y ese fue el momento en que, más adelante lo veremos, en que como se activó algo, la maldad en Judas, ¡pum! Y decidió entregar a Jesús, ¿no? Vamos a hablar de este personaje, Judas Iscariote. A ver, ¿quién era Judas Iscariote según la Biblia? Uno de los 12 apóstoles o discípulos principales de Jesús. Lo dice Mateo capítulo 10, versículo 4. Hijo de un tal Simón Iscariote, no tenemos más referencias de él y su familia ni de dónde venía. Según la tradición cristiana católica y 2000 años de información, fue quien traicionó y vendió a Jesús. Pero aquí hay algo muy peculiar, muy interesante. Dice, el nombre de Judas significa alabanza, o esta es mi alabanza. Y saben, era un nombre muy popular en la época. De hecho, entre los discípulos de Jesús habían 2 Simón, habían 2 Santiago y habían 2 Judas. Y como el papá de Judas también se llamaba Simón, entonces habían muchos nombres populares en la época. A ver, hoy hay muchos Alejandro, hay muchos Gael, a los niños les gusta ponerle muchos Santiago, Esteban, y por todos los Judas del mundo en ese momento, él fue el que metió la pata, pues, por decirlo así. Él fue el que vendió a Jesús. Entonces, todos los Judas del mundo pagaron por eso. Si a alguno de ustedes le preguntaran si quisieran ponerle a sus hijos Judas, me dijeran que no, obvio, ¿verdad que no? ¿Ustedes confiarían en una persona que se llame Judas también? Depende. Resulta ser que es un nombre muy bonito. Significa, vuelvo y repito, alabanza, o esta es mi alabanza hacia Dios. Y solamente lo digo, por decirlo así, es como que un poquito injusto. Si se hubiera llamado Alejandro, no confiarían en mí porque yo me llamo Alejandro, así que, en fin, así es la tradición de 2000 años. Siguiente. Los antecedentes de Judas. A ver, aquí dice, todos los evangelios coinciden que Judas era uno de los 12 discípulos principales de Jesús, o también llamados apóstoles, los cuales tenían autoridad, primero, ¿para qué? Echar fuera demonios. Repita conmigo, echar fuera demonios, sanar las dolencias, predicar acerca del reino de Dios, y además era uno de los más cercanos de Jesús. O sea, y luego Pedro lo dice más adelante, ninguno, no dice que eran solamente 10, o no dice que solamente eran los buenos, los más bonitos, los más altos, los más flaquitos, no. Dice que todos, él llamó a sus 12 principales y los llamó apóstoles, los envió a las naciones a predicar primeramente que el reino de Dios se había acercado y hacer todo esto, echar fuera demonios, sanar dolencias. Recuerden esto es muy importante. Siguiente. Seguimos con sus antecedentes. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6 narra lo siguiente. Primero les doy el contexto, antes de que lo digan. Resulta ser que Jesús había llegado a la casa de Lázaro, este muchacho al que él había resucitado después de 4 días de haber muerto. Imagínense cómo recibieron a Jesús y a sus discípulos. ¡Épale, compadre! ¿Cómo estáis? Lo recibieron con una fiesta. Y según Lázaro estaba atendiendo a los invitados junto con Marta, su hermana, pero llega otra hermana de Jesús que se llama María. En ese momento María era como la más sentimental, la que más, la que más volaba en las nubes y más te abrazaba. Era la que más demostraba su amor de esa manera como afectuosa, un poquito melosa, pues, para mi parecer, ¿no? Sí, exacto. Entonces vino esta mujer y tenía un frasco de perfume, y no eran esos perfumes de $1 que venden en los chinos, que es un spray, y ya te echáis y a los 12 minutos ya dejáis de oler rico. O sea, los perfumes, eso es lo que a mí me causa es alergia, sinceramente, al momento. Y ya llego aquí a la iglesia y ya no huelo nada, o sea. Entonces, María no, María tenía un frasco, pero el frasco de perfume era perfume de nardo, era un aceite costosísimo. Dice la Biblia que costaba 300 días de salario. Imagínense, usted gana, por decirlo así, los que trabajamos, pues, puede que trabaje por $5 al día. Multiplíquelo por 300, por aproximadamente un año. Ese era lo costoso.
lo costoso de ese frasco. Y resulta ser que María vino, agarró y hizo así, ve. ¡Pues, pues! Se rompió ese perfume y empezó a acariciar los pies de Jesús, a ungirlo en ese momento. Y toda la casa quedó, haga así, toda la casa quedó como cuando mi mamá limpia. Cuando mi mamá limpia se nota. Yo llego así en la casa y yo, mami, está la casa limpia, ¿verdad? Huele, no nada más huele a limpiecito, huele como a florecitas. Bueno, así, como cuando limpiamos en nuestra casa, así olía esa casa, sin necesidad. Entonces, ese era el contexto. Vino el sacado de Judas, más salió que la gaveta, y dijo, entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, pero Señor, ¿pero por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente por lo que vale, pues, para ayudar a los pobres? Pobrecito él, quería ayudar a los pobres. Ya va, yo soy el abogado, ¿verdad? No, él quería ayudar a los pobres. Que se ve aquí que lo dijo, ¿verdad que sí? Jurado, cálmese. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para poder ayudar a los pobres? Pero dice la Biblia, miren lo que dice, Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque él era un ladrón. Y como tenía a su cargo el saco, la bolsa de dinero que tenían los discípulos, se hablaba de que los discípulos tenían una bolsa de dinero donde las personas llegaban y depositaban lo que quisieran, su ofrenda. Eso no lo manejaba Jesús, nada más lo manejaban los discípulos. Y se lo dejaron a la mejor persona del mundo, a Judas. Al mañoso. No, yo soy el abogado, ¿verdad? Se me olvida. Se lo confiaron a Judas porque confiaban mucho en él. Excelente, ¿verdad que sí? Tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Entonces, este era Judas. Siguiente, por favor. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 14, 16 los versículos, y el Evangelio de Judas, capítulo 22, versículos 3 y 6, de Lucas, perdón, gracias. Estos dos evangelios, Mateo y Lucas, concuerdan en lo siguiente, que Judas planeaba traicionar a Jesús yendo directamente con los fariseos, como lo describe la Biblia, ¿no? Miren, nada más vamos a leer Mateo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales y sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Ya va, que yo soy el abogado defensor, chicos, no estoy entendiendo. Estoy tratando de defender a este indefendible, chicos. A ver, siguiente. La noche de los hechos. Los que puedan ver el jurado, por favor. Si hay niños por allí, por favor, la censura. Ok, vamos a narrar más o menos lo que encontré por allí. Una sinopsis algo corto de lo que encontré acerca de la noche que fue entregado Jesús. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, arrestado por las autoridades religiosas. Luego fue entregado a los romanos para ser crucificado. Durante su última cena con sus discípulos, Jesús instruyó la Eucaristía, le dio instrucciones para recordarlo, y en el Monte de los Olivos Jesús fue arrestado, juzgado, injustamente condenado a morir en una cruz. O sea, vamos a ser realistas ya saliéndonos un poquito del papel del abogado defensor. Quizá uno cuando ve a una persona sufrir y sepa que esa persona merece sufrir porque la gente lo llama karma. Yo no sé por qué la gente lo llama así, karma. Como todo en la vida se devuelve, dice la gente. Pues no, resulta ser que la Biblia dice que a los buenos les va bien, a los malvados solamente le perseguirá las injusticias, dice los proverbios. Y la gente viene y se alegra cuando a una persona le pasa algo malo porque supuestamente es mala. Pero ese no era el caso de Jesús. Jesús fue, injustamente le hicieron todo esto.
no solamente lo traicionaron, no solamente fue Judas, las autoridades religiosas, las autoridades políticas, el mismo pueblo, sus mismos discípulos lo abandonaron y todo cayó sobre un solo nombre. ¿Quién fue? El que aceptó las monedas. Vamos a estar claros en eso. Nadie más mira para otro lado a la hora de que cuando Jesús solamente que fue traicionado y crucificado, ok, bueno, murió en una cruz, pero no se montó ahí solo. Jesús pasó por todo esto y esto no exenta al personaje de hoy, del que estamos hablando, de su culpa. Simplemente fue un acto injusto. Pasa adelante, por favor. Ok. Como en todo caso, les he traído unos testigos. Chévere, ¿les parece? Vamos a ver quiénes son estos testigos. Pedro, Juan y Mateo. Todos los evangelios escribieron acerca de Judas, pero recordemos que 2 de estos evangelios no fueron escritos por personas que no estaban con Jesús para arriba y para abajo. Estos fueron los que estaban con Jesús para arriba y para abajo y que están plasmados en la Biblia. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué nos tiene que decir Pedro. A ver. Primer testigo Pedro, y él da un discurso en Hechos capítulo 1, versículo 17 al 22. Él dice, Judas era uno de los nuestros, tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego se cayó de cabeza y se reventó todos los intestinos. Horrible. Cuando los que vivían en Jerusalén supieron todo esto, llamaron a aquel terreno un nombre extraño, que no recuerdo, que quiere decir campo de sangre. El libro de los Salmos, entonces, Pedro decía, entonces el libro de los Salmos me acordé que decía que su casa se vuelva un desierto y que nadie jamás habite en ella y que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo mientras el Señor Jesús estuvo con nosotros, desde que fue bautizado hasta que subió al cielo. Es necesario pues que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. A ver, ¿cuántos eran los discípulos originales? A ver, los que Jesús había enviado. A ver si se acuerdan. ¿Cuánto? ¿Aló, señores del jurado? Eran 12 discípulos, ¿verdad que sí? Y ya no estaba uno, porque uno ya había muerto, se había suicidado. Eso es lo que dice la tradición también. Entonces para Pedro era más importante suplir el puesto de Judas que hablar de Judas mismo. Es decir, para Pedro era más importante ver quién ocupaba su lugar, porque el 12 era un número importante para ellos, era un número como de gobierno, como de justicia, como de algo que estaba completo. Siguiente, por favor. El otro testigo que tenemos es Juan. Juan, como pueden ver, no tiene varios versículos que hablen de Judas. Solamente rescaté 3. El primero está en Juan capítulo 13, versículo 2, que dice que Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Y el segundo está en el mismo capítulo, más adelante, que dice que Jesús anuncia que uno de los 12 lo traicionará, mas no dijo que fue Judas. De hecho, esto me parece muy bonito porque Jesús lo sabía y aún así llevó a cabo la Santa Cena. Y en la Santa Cena partió el pan con ellos, partió el vino con ellos, inclusive agarró un manto que tenía por allí. Yo me imagino que agua, lo que utilizaban para lavar los pies, y les enjuagó los pies a todos, inclusive al traidor. Repita después de mí, Jesús le lavó los pies a todos, inclusive al traidor. Y después, fíjense que está en el capítulo 13. Y Juan habla aquí de un discurso larguísimo de Jesús. Abarca por lo menos 5 capítulos de la Biblia. Y el señor Judas no vuelve a la historia hasta que Jesús es arrestado. Y allí murió Judas para Juan. ¿Por qué? Porque en comparación de lo que hizo Judas, Juan decía, es mucho mejor lo que hizo Jesús. Juan estaba más interesado en lo que hizo Jesús
en mostrar las enseñanzas del maestro que en lo que hizo Judas. Siguiente, por favor. Este tercer testigo es muy importante para la corte. Repita, es muy importante para la corte. Porque este sí nos da más cosas. Por ejemplo, Judas traiciona a Jesús. Judas pregunta si él es el traidor. Luego lo ven cuando arrestan a Jesús. Y por último, algo especial de este testigo. Algo que nadie se puede perder. Judas se arrepiente, va ante los fariseos y luego, lleno de culpa, se suicida. Este relato es único en la Biblia, ¿oyeron? Y lo tiene este testigo, Mateo. Siguiente lámina, por favor. Aquí se los explico un poquito más. Lo que les dije anteriormente. Pedro está más interesado en suplantar el puesto de Judas en vez de dar información acerca del mismo. Juan está más interesado en la persona de Jesús que en narrar lo que pasa con Judas. Y entre paréntesis puse, dedica 5 largos capítulos solamente para las palabras de Jesús. Imagínense lo fiebrudo que estaba Juan por Jesús. Pero Mateo sí nos da información más precisa y detallada de quién era este Señor, lo que hizo y cómo terminó su vida. ¿Saben por qué? Les voy a contar por qué. Porque tanto Mateo como Jesús, como Judas, ellos eran judíos. Y para Mateo era muy importante algo que se llama didáctica, es decir, la enseñanza. Para un judío era súper importante llevar una enseñanza, no solamente hablar por hablar, decir por decir, escribir por escribir, sino que todo tuviera una enseñanza. Y Mateo no solamente habla de Judas detalladamente, habla también de Pedro, habla también de los fariseos. Mateo me cae muy bien, ¿saben por qué? Porque él era judío. Las personas que lo rodeaban en ese momento eran judíos. Todos eran cercanos a esa cultura, por decirlo así. Y Mateo dice, ok, Judas tiene la culpa, pero ustedes también. Los fariseos también tienen la culpa. Los romanos tienen la culpa. El pueblo tiene la culpa. Los discípulos, que eran los que estaban más cerquita de él, comían con él de su mesa, también tienen la culpa. Mateo me cae muy bien. Después hablaremos más de Mateo. Siguiente. Ahora, lo que se debate aquí es la traición de Judas, ¿verdad que sí? Ese acto. El mayor argumento en contra de Judas es esto, que él es la figura del traidor. Pero, ¿y si les digo que hasta eso era necesario? ¿Sí? A ver, ¿dónde están los muchachos de la clase de discipulado? A ver. Ella, una bulla, por favor, una bulla. Esa es la mejor alumna que tengo. Mírenla, ahí está. Esa es la mejor alumna que tengo. Mira, no va a sacar 20, va a sacar 25. Karen, yo pienso algo y ella lo dice. Bueno, ya me voy a hacer el loco, ya. A ver, en la clase de discipulado, ¿qué aprendimos en la primera frase de Génesis? Aprendimos que el Señor tiene algo preparado para nosotros incluso desde el principio en la creación. ¿Usted quiere saber qué? ¿No quiere saber qué? Bueno, vengan a la clase de discipulado y Selena, ya que te emocionaste tanto. Vengan a la clase de discipulado y hablamos de eso. Pero entonces, lo que quiero decir con Génesis, ¿qué quiero decir con Génesis? Que el Señor tenía un plan preparado detalladamente, repita conmigo, detalladamente, acerca de todo lo que iba a pasar. Y antes de que vinieran los evangelios, viniera Pedro, viniera Mateo, vinieran todos estos, antes de que existiera Judas en el vientre de su madre, están estas profecías. Miren, Zacarías dice, Zacarías es donde se menciona la traición por 30, exactamente 30, piezas de plata. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalas al tesoro, hermoso es el precio que fui apreciado por ello. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro. Siguiente, por favor. El Salmo 41 dice, hace una referencia poética y algunos lo interpretan como una profecía. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía,
contra mí se ha levantado su calcañar, su vara. Y esto me recuerda mucho a esa cena que hoy se conmemora. En un Viernes Santo se conmemora la Santa Cena. ¿Saben? El partir el pan no era como nosotros, pues. No era como nosotros en nuestra casa, que de repente papá come cuando llega, mamá come de última, yo como en el cuarto porque tengo que hacer muchas tareas. No era como nosotros, es más como cuando salimos. A ver, entre nosotros, los brothers, cuando salimos los panas, ¿verdad que sí? Ponete que salgamos 3. ¿Oíste, Sara Michelle? Escúchate esto, salimos 3. La pizza cuesta $5. Uno pone $1. El otro pone 4. Y el otro no pone nada. El que no pone es el que más come, dice Armando. Para el perro, para la tía y para quien sea, ¿no? Así era compartir el pan. El que de mi pan comía. Para un judío era importante porque ellos no tenían una mesa. Ellos agarraban en el suelo unas especies de almohadas y tiraban ahí todo en los platos. Y los veías con esa hermandad tan cercanos, sentados en el suelo, compartiendo. ¿Saben? Esta profecía de Jesús es importante. Se cumplió en Jesús, pero a la vez se cumplió también con la figura de Judas. La figura del traidor es importante para el plan de Dios en Jesús. Es decir, para que ustedes me entiendan en términos más tecnológicos, a Judas lo nerfearon y a Jesús le dieron un desarrollo de personaje impresionante. Siguiente. Salmo 55 dice, se puede encontrar una referencia que algunos interpretan como una prefiguración de la traición de Judas a Jesús. Pues no era un enemigo, dice el salmista, el que me afrentaba, entonces lo habría soportado. Ni era el que me aborrecía, el que se alzaba contra mí, porque yo me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre mío, mi igual, mi amigo, mi hermano, mi confi, el brother, la mejor amigui. Juntos andábamos dulcemente y en la casa del Señor andábamos con el bullicio. Esa era la persona que traicionó a Jesús. Les estoy haciendo una prédica algo expositiva, pues por decirlo así, acerca de este personaje, acerca del personaje de Judas. Y les estoy hablando de estas profecías que se cumplieron. Se cumplieron en Jesús, obviamente. Jesús tenía que ser traicionado. Pero para ser traicionado tenía que haber un traidor. Y Judas fue nuestro chivo expiatorio. Pero ojo, ya va. La Biblia dice que Judas o alguien tenía que traicionar a Jesús, pero no que tenía que traicionar a Jesús, pero no que esa persona se suicidara. Siguiente, por favor. Miren esto, un Judas arrepentido. Le dije que íbamos a leer a Mateo más adelante, ¿verdad que sí? Dice, Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata. ¿Cuántas devolvió, Pablo? O sea, se gastó 5 en el pasaje. Se compró un pancito. No. Gastó $4 en una pizza y el otro puso una. Tal vez. Ok. Devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los fariseos y a los ancianos. Y les dijo, por amor al cielo, he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron así amargamente, ¿y eso qué nos importa? ¿A nosotros qué? Eso es cosa tuya. Tú verás lo que haces. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Herrera, por favor. ¿Saben, señores del jurado? En este punto quiero tratar, es más, Sarita, traemos una silla. Eso fue el elemento que se me olvidaba. Rayos, yo sabía.
Saben, se me olvidó un elemento importante. Se me olvidó, gracias, Sara. La silla del acusado. Ahí está la persona acusada. En todos los juicios pasa eso. Al lado del abogado defensor, ¿verdad que sí? Y ¿saben una cosa? Volviendo con esto, Judas se arrepintió. Judas vio que lo que hizo estaba mal. Judas vio que lo que hizo quizá no tenía perdón y lleno de culpa. Fue a esas personas, las que le habían ofrecido ese dinero, las que le pagaron por hacer ese acto. Y aquí hay una enseñanza muy importante, muchachos. Esto lo pinto como algo de un juicio, algo de presentar como una defensa. Pero saben, yo creo que muchas veces todos nos hemos sentido arrepentidos en nuestra vida de algo, ¿verdad que sí? Levante su mano, vamos, haga ese esfuerzo si te has sentido arrepentido de algo en tu vida. Le fallaste a mamá, le gritaste a papá, quizá en tu casa te reprochan por no sacar las mejores notas, volviste a ver esos videos, volviste a mentir y de paso decepcionaste a alguien importante para ti. Y sabes, Judas, después de eso, creo que hizo como todos nosotros cuando vemos que metemos la pata, ¿no? Vértiale, metí la pata, me equivoqué. Pero, ¿por qué hoy hablamos de Judas? Perdón, ¿por qué hoy los grandes predicadores hablan de Pedro? Que también era un impulsivo, le cortó la oreja a alguien. El mismo Jesús lo llamó Satanás porque no sabía lo que decía. O sea, y los predicadores grandes no hablan de Judas. ¿Por qué? Porque los dos se arrepintieron, pero Judas decidió no seguir. Judas, impulsado por la culpa, se suicidó. ¿Y saben cuál fue el detonante? Ir detrás de esas personas que lo hicieron hacer ese acto también, que lo convencieron. Cuando ponemos a otras personas tóxicas de paso, cuando ponemos a otras personas que sabemos que no van a edificar nada en nuestra vida, buscamos consejo en personas que definitivamente no nos hacen bien, o pónganse que no sean personas, simplemente ahogamos nuestras penas, los que ahogaban sus penas en el alcohol, pero hay otros vicios como ver Netflix, la depresión, la ansiedad, todo lo que nos hace evitar todo eso y olvidarnos de que somos culpables. Saben, si no buscamos la ayuda necesaria, si vamos a los lugares equivocados, vamos a terminar como Judas. Aunque sepamos que somos culpables y que sabemos dónde podemos encontrar a Jesús. Judas se pudo ir a pedirle perdón a Jesús delante de la cruz, muriéndose así sea el pobre de Jesús. Pero no lo hizo, fue a estas personas que le prometieron el cielo y la tierra. Y saben, muchas veces nos encontramos aquí, en la silla del acusado. Nadie aboga por nosotros porque si él ya verá, muchas personas dicen por nosotros lo que dijeron los fariseos. Él verá dónde se metió. Yo se lo dije, pero él no me hizo caso. Ese muchacho no hace caso. Me hace recordar mucho a las madres. Mami, te quiero, por cierto. Mami, no están así. Ay, Dios mío, ya me alzó el dedo. Ya vas a ver. Siguiente, por favor. Ahora sí, jurado. El jurado levante su mano. Llegó la hora de un veredicto. Van a tener que responder sí o no y nada más lo va a hacer una sola persona. Ustedes van a conversar con esa persona a quien nombraron su líder. A estas 3 preguntas. ¿Judas es culpable o inocente de traicionar a Jesús? ¿Judas es culpable o inocente de traicionar a Jesús? ¿Es culpable sí o no? Judas es culpable. Segunda pregunta, señores del jurado. ¿Judas se arrepintió de haber traicionado a Jesús, sí o no? Ok. Ahora, ¿Judas merece ser condenado?
Concha de mango, señores. Esta es la pregunta del millón. Tiene que ser sí o no. Lo podéis consultar con los otros 5. A ver. Vamos a ver los señores del jurado. ¿Judas merece ser condenado? Levanten la mano si sí. ¿Judas merece ser condenado? Levanten la mano si no. 5-1. 5-1. Ok. Miren lo que pasa en los juicios. Es interesante lo que pasa en los juicios. El jurado solamente da un veredicto. Solamente dice si es culpable o es inocente. Ya va. ¿Es culpable, sí o no? Todos estamos claros de lo que dijo el jurado. Que es culpable. ¿Verdad que sí? Ya. El jurado solamente da un veredicto en un juicio real. El juez es el que decide cuál es la condena. Siguiente, por favor. Esto es lo que quería tratar. ¿Qué pasaría si el que está en la silla, ya lo dije, fueras tú, fuera yo? Porque no vendimos a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Qué voy a hacer yo con 30 monedas de plata? ¿Ah? Con $30 sí se resuelve, ¿verdad que sí? Ok, ayudan un poquito las 30 monedas de plata, vamos a decir que sí. Pero no fui yo el que vendió a Jesús. Tampoco lo maté, tampoco lo torturé, tampoco lo abandoné, tampoco llegó el domingo de Ramos y yo tendí palmas y tendí sábanas para decir Hosana al rey que viene en nombre del Señor, y después andaba prefiriendo a un ladrón, a Barrabás. Yo no fui ese, eso pasó hace 2000 años. ¿Yo qué culpa tengo? Pero señores que han aceptado al Señor en su corazón, cuando mientes, cuando andas con el chisme, hasta así sea lo más mínimo, eso pone al Señor triste. De hecho, el libro de los Hebreos, amén o no amén, nada más escuché uno, y fue Naikari. El libro de los Hebreos habla de que esas personas que vuelven a cometer esos actos, de hecho lo pinta así, es como si estuvieran crucificando otra vez al Mesías, exponiéndolo a la vergüenza. Nosotros tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, tanto en público, lo que ven los demás, como en privado. Porque el Señor conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Y persona que no has aceptado al Señor en tu corazón, si hay alguno en esta sala, te digo que si lo rechazas, también eres condenado. Y no por Dios, te condenas a ti mismo, así como hizo Judas. Cuando prefieres otra cosa que lo mejor de este mundo, al Dios Todopoderoso, al que te dio libertad, al que te dio salvación por medio de un sacrificio una vez y para siempre, cuando prefieres otra cosa en vez de eso, te condenas a ti mismo. Eso es simple, matemáticas, hijo. Entonces, ¿qué pasaría si tú fueras el acusado? Les dije que en un juzgado el jurado solamente da el veredicto. Vamos a ver lo que dice el juez. Siguiente. El juez da el veredicto, también está la condena. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Judas es culpable de haber entregado a Jesús? Sí, repitan todos conmigo, sí, es culpable. Pero eso formaba parte de una profecía que tenía que cumplirse. Solamente el entregar a Jesús. Ya después lo que dijo Pedro lo dijo lleno del Espíritu Santo y como acomodando ciertos versículos de Salmos y el campo donde murió tenía que tal. Bueno, eso no tenía el nombre de Judas, pero también entró en las profecías, por decirlo así. Segunda pregunta.
¿Judas se arrepintió? Sí, Judas se arrepintió de sus actos, pero no lo hizo de una manera correcta. Se arrepintió, dijo entre sí, metí la pata, y fue y buscó lo que no le convenía. Y cuando buscó lo que no le convenía y quedó peor de lo que estaba, vino y se guindó. Se guindó y se cayó y se rompió la cabeza. Y sonó así como ese mango. Judas se arrepintió de sus actos, pero no lo hizo de una manera correcta. La tercera pregunta es, ¿el juez? Bueno, ya esto no entra en lo de Judas, porque ya Judas ya, ¿para qué? Ya esto entra en nosotros, en lo que somos nosotros. ¿Qué dice el juez acerca de nosotros? ¿Hay condena o no hay condena? Pásalo allí. Pasa a la siguiente. Eso es lo que dice el juez de nosotros. Léanlo un momentico y reflexionen. Un momentico. Ya lo voy a repetir. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: así pues, ahora ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación. Nadie ya te puede señalar. ¿Sabe? Inclusive hay gente que dentro de la iglesia fue juzgada, mancillada, maltratada. Esas personas no entendieron este versículo y mucho menos la vida de Judas. No entendieron el sacrificio ni la gracia. La Biblia dice esto. Esto es lo que el juez dice. ¿Hay condena o no hay condena? No hay condena para los que de verdad están en Cristo Jesús. Eso merece un aplauso, creo yo. La cuestión es la culpa. La culpa que nos dice, te equivocaste. La culpa que nos dice, fallaste. La culpa que nos dice, no sirves para nada. Y la cuestión también es lo que vamos a hacer con esa culpa. ¿A dónde vamos a correr? ¿Saben? Yo voy a quitar esto de aquí. Esto ni siquiera lo usé. Puro pantalla. Anteriormente, cuando no tenía al Señor, me reprimía todo. Todo. No le decía nada a nadie, sinceramente. Y ahora tampoco es que voy a decirle mi vida personal a cada uno, porque tampoco es sano, ¿no? Pero me costó mucho cultivar esa comunión con papá, con el Padre, con Dios, porque lo veía muy lejano. Y de paso, yo decía, o sea, Él es el que todo lo puede hacer. Y si yo me acerco un poquito, me va, pam, pum, pam. Ese es el temor que tenemos muchas veces. Pero meditando en la vida de Judas y en su muerte, me di cuenta de esto. Si Judas hubiera decidido seguir adelante, quizá, y estoy hablando de una alegoría, me disculpan, quizá la historia fuera diferente. Quizá lo primero que pensemos en Judas no sería el que traicionó a Jesús y después fue y se ahorcó, sino sería Judas el que pudo limpiar su nombre. Si te has sentido en alguna etapa de tu vida en una silla de culpable, que tiene el nombre de culpable por todos lados, te invito a que te pongas de pie en este momento. Judas era uno de los 12. Predicó, echó fuera demonios, sanó dolencia, habló del reino de Dios. Y aún así en él se cumplió esto. Él solito se echó la soga al cuello, literalmente, y decidió no continuar. Y sabes, yo preferiría que no hubiera condenación para mí cuando corro a los brazos de Jesús, cuando corro a los brazos del Padre, cuando me uno a Cristo Jesús. Ahí es cuando ya no hay condenación, porque vas a empezar a saber y lo vas a empezar a entender
que tu vida no es perfecta, que vos no sois perfecto. Brother, hermana, vos no sois perfecto. Naciste y creciste, te criaron, te dañaron, te dañaste también. La vida te destrozó. Tu vida no es perfecta. Pero una vez que estás unido a Cristo Jesús, no hay condenación. Porque puedes correr sinceramente a los brazos de papá y puedes decirle: Señor, sí, me equivoqué. Y no hacer como Judas y colgarte, suicidarte, decidir no continuar. Si tú quieres continuar conmigo en esto terrible que se llama vida, continuar con tus penas y seguir, te digo que no vale la pena sin Dios a tu lado, sin el Señor Jesús en tu vida.